Bueno, la defensa legal de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, responde que la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados ya fue fijada por el Consejo de Administración de la paraestatal. El boletín emitido este domingo por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Alonso Ontiveros responden a la declaración que hizo el actual director de Petróleos Mexicanos, el señor Romero Oropesa. Agradezco la buena disposición para con este espacio del licenciado Miguel Ontiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya. Licenciado Ontiveros, muchas gracias y muy buen día, El agradecido soy yo, estimado Oscar Mario. Un saludo cordial a ti y a tu distinguido auditorio. Gracias. Oiga, si me permite, como muchas veces hacemos en este espacio, pero para recordar a nuestro auditorio, ¿por qué se han ensañado tanto contra el señor Emilio Lozoya, habiendo tantos que cometen fraudes mucho más importantes? Mira, nosotros desde 2020 que Emilio Lozoya solicitó acogerse a un criterio de oportunidad, Oscar Mario, hemos venido colaborando con la Fiscalía General de la República y con las instituciones del Estado mexicano para evidenciar hechos de corrupción del pasado que él señaló en la denuncia que presentó, donde señala a distintos actores que se beneficiaron de sobornos entregados para los efectos de la aprobación de la reforma energética, básicamente, pero también hechos vinculados a la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Y entendemos que todo este ensañamiento que tú señalas, pues está impulsado por partidos políticos y por pues los propios actores señalados por Emilio Lozoya para evitar que él continúe colaborando con las instituciones del Estado. Están haciendo todo lo posible para que él se mantenga en prisión y que fracase el criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Creemos que esa es una de las razones fundamentales por las cuales ha sido tan complicado lograr y cerrar el criterio de oportunidad y el acuerdo, pero estamos seguros, confiamos en la Fiscalía General de la República, en el gobierno y en sus instituciones para los efectos de cerrar este mismo mes los acuerdos señalados y que Emilio y las 3 mujeres injustamente perseguidas salgan en libertad y continúen colaborando con el gobierno de la República, estimado Oscar Mario. Esa es la razón que nosotros vemos, no es una cuestión técnica, tal y como tú lo señalaste y que nosotros hacemos referencia en el comunicado. Los montos de reparación del daño ya fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex desde 2021. Fíjate ya cuánto tiempo tenemos, y precisamente en abril de 2022, con base en esa aprobación del Consejo de Administración de Pemex y en armonía con la Unidad de Inteligencia Financiera, nos presentamos ante el señor juez de la causa hace más de un año para firmar los acuerdos, y un par de horas antes se recibió una instrucción de suspender la firma, y mientras tanto Emilio Lozoya sigue injustamente privado de la libertad, a pesar de ser un testigo colaborador del Estado mexicano. ¿Se podría hablar desde su perspectiva y como abogado defensor, licenciado Ontiveros, de un caso más de politización de la justicia en caso de Emilio Lozoya? Pues no vemos razón técnica alguna para que no se firmen los acuerdos. Procesalmente, jurídicamente, están dadas todas las condiciones, puesto que él ya cumplió con todos los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para alcanzar un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad. De hecho, el monto total ya fue garantizado en el caso agronitrogenados por un coacusado, quien viene pagando más de 200 millones de dólares como pago de la reparación del daño. Es decir, ya el Estado mexicano ya tiene garantizado el monto total de lo que se dice fue el caso agronitrogenados. Y a Emilio Lozoya, el Consejo de Administración le señaló, conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera, un monto total por el caso agronitrogenados de $3.400.000. Entonces, está garantizado todo desde el punto de vista jurídico. También está muy claro, conforme a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, quiénes fueron los beneficiarios finales de los sobornos entregados en maletas llenas de dinero a esos actores y a quienes se les tiene que reclamar el pago total de esos fondos. Y también está claro, en el marco de esas investigaciones, que Emilio Lozoya no se lo quedó, sino que lo entregó a ex senadores, ex diputados del gobierno de la República para los efectos de lograr
la entonces denominada reforma energética. Siendo así, siendo todos los fundamentos en el marco procesal para los efectos de proceder a un criterio de oportunidad, no vemos ninguna razón técnica, jurídica, para no firmar y continuar colaborando con el gobierno de la República. Entonces nos extraña mucho esta manifestación del ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, que duda acerca del monto de resarcimiento de los daños cuando el Consejo de Administración de la empresa que él dirige y que tiene un órgano de gobierno que es precisamente ese Consejo de Administración, ya aprobó con base en dictámenes periciales el monto total de la reparación del daño, tanto del caso Odebrecht como del caso agronitrogenados. Y esos montos ya no pueden cambiar, porque ya se presentaron por las dos instituciones, por la Unidad de Inteligencia Financiera y por Pemex, ante el juez de control de la causa y reclamaron una suma total de $10,736,351.07. Entonces eso ya está fijo, si ya se hizo el conocimiento del Poder Judicial, del juez que lleva la causa, no entendemos por qué no procedemos a la firma. ¿Cuáles son las razones? Ellos creo son quienes tendrían que explicar al público en general, pero sobre todo al juez, qué les motiva para seguir alargando estos procesos que solamente benefician a los actores finales, a los beneficiarios, a quienes se quedaron esas maletas de dinero y que, por cierto, estimado Oscar Mario, ya está muy claro porque un testigo de los hechos, que era quien recibía por mando de los senadores los sobornos y los entregaba a más de un senador cuyos nombres, circunstancias, hechos, tiempos y modo ya se señaló en la carpeta por el propio testigo, que aceptó que él firmó los recibos de los sobornos y los entregó a los senadores entonces de la República. Por eso creemos que están dadas las condiciones y solicitamos proceder a la firma de los acuerdos. El licenciado, le escriben de Guadalajara, y siempre gracias por escucharnos allá también. Dicen, ¿por qué no admiten como prueba lo que dice el abogado, usted, licenciado Ontiveros, la entrega o cómo se repartieron, si se sabe que así fue, los millones entre diputados federales y senadores para la aprobación de la reforma energética del expresidente Peña Nieto? Y ex candidatos de la República también. Todos esos datos de prueba ya fueron asumidos por la Fiscalía General de la República, están en el expediente, están los señalamientos, los nombres, las circunstancias de entrega de los sobornos, pero insisto, también que los recibió enviado por un ex senador de la República cuyo nombre aparece ahí, ya aceptó que efectivamente él es, primero, quien sale en un video que se hizo público, y además a cuántos y cómo entregaba a senadores de la República esos montos. Con base en estas pruebas, que fueron eficaces, la Fiscalía General de la República ejerció acción penal en contra de distintos actores, se giraron órdenes de aprehensión, hubo citatorios, ya está vinculado a proceso un ex senador de la República y las investigaciones continúan. La Fiscalía ha hecho un trabajo profesional y por eso creemos que el requisito que establece el criterio de oportunidad, en el sentido de que se aporte información esencial y eficaz para la persecución de los delitos señalados, ha sido cumplida por Emilio Lozoya y procede a otorgar el criterio de oportunidad. Mire, también están preguntando, interesante, porque es un caso que pues ha levantado pues mucha tierra. Oiga, le están preguntando, licenciado, pero es yo creo que es una pregunta que yo no sé si dejó muy en claro o no. Le dicen, ¿cuál es la causa, las causas por las que se concede la extradición de Emilio Lozoya de Málaga, en España? ¿Estaba en Málaga? Sí, fue de Málaga, en España. Adelante, licenciado. Estaba en Madrid, detenido, merced a una orden de aprehensión que se giró y con cooperación internacional, pero él, al solicitar el criterio de oportunidad desde España, desde Madrid, por escrito, al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de República, nosotros hicimos entrega de esa carta firmada por Emilio, renunció voluntariamente a continuar defendiéndose frente a la extradición desde España a México y viajó de Madrid a México para colaborar con el Estado mexicano. Es decir, él renunció a esa defensa y entonces viajó a México y desde entonces, como tú recordarás, se le concedió un brazalete electrónico en calidad de medida cautelar para los efectos de que se pudiese mover libremente en la Ciudad de México, colaborar con la Fiscalía, aportar las pruebas que ya aportó, reafirmar la denuncia, aportar mayores elementos
y posteriormente, desafortunadamente, por una cuestión también no técnica, sino más bien de corte político, diría yo, se le ingresó a prisión y lleva un año y medio privado de la libertad, y a pesar de estar privado de la libertad, siendo un testigo colaborador del Estado mexicano, ha seguido colaborando desde su celda con el fiscal que investiga los sobornos del caso Odebrecht. Es decir, su colaboración y su compromiso ha sido y es firme, sólido y permanente, como le exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, para los efectos de que solamente se cumpla con el siguiente requisito, que es cuando se detenga a las personas y se procesen, él ratifique frente a los tribunales los señalamientos que ha realizado. Es decir, ya cumplió con los elementos, ya se comprometió a garantizar el monto total de la reparación del daño, y por eso solicitamos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que procedamos a firmar y que se reconozca la colaboración que él ha hecho para evidenciar un aparato organizado de poder enfocado en hechos de corrupción que existió en el sexenio pasado, en armonía con la política anticorrupción implementada por el gobierno del presidente López Obrador. Eso es lo que ha hecho Emilio Lozoya, y vamos a seguir hasta el final. Licenciado, si me da 3 minutos, por favor, estoy platicando con el licenciado Miguel. Bueno, regreso a platicar con el licenciado Miguel Ontiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya. Licenciado Ontiveros, gracias por su tiempo. A ver, hablaba usted al principio de esta charla sobre la figura de los criterios de oportunidad, que es una jurídica contemplada en el artículo 21 de la Constitución y que consiste en la posibilidad de que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción penal siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima o al ofendido. Pues al parecer todo iba muy bien y por ese camino. ¿Qué fue lo que complicó el asunto, licenciado? El 11 de abril, estimado Oscar Mario, de 2022, hace más de un año, en acuerdo común entre las partes, la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos, con conocimiento de la Fiscalía General de la República, que no se opone, esto es importante, al criterio de oportunidad ni al acuerdo reparatorio, solicitamos al juez una audiencia para los efectos de firmar los acuerdos y dar por concluido esta primera fase del criterio de oportunidad y continuar colaborando con las instituciones del Estado. Sin embargo, un par de horas antes yo recibí una llamada ya yendo hacia el Centro de Justicia para firmar, imagínate, después de la aprobación del Consejo de Administración de Pemex de estos montos, en el sentido, esa llamada de que se suspendía la firma del acuerdo por instrucciones superiores. Más adelante, el presidente de la República señaló en una de sus conferencias matutinas que él había dado esa instrucción para suspender la firma de los acuerdos. Entonces nos reunimos, hemos tenido constantes diálogos con las instituciones y dijimos cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual se suspendió la firma. Y desde ese día, desde el 11 de abril de 2022 hasta hoy, no se nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, más allá de lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 253, que recoge ese mandato constitucional que tú efectivamente señalas. ¿Qué más tenemos que hacer para lograr la libertad de Emilio Lozoya y de las 3 mujeres de su familia que están siendo perseguidas? Y creemos, con base en lo que tú efectivamente señalabas, que hay toda una política de diversos actores enfocados en presionar a las instituciones del Estado, en presionar a actores importantes de este país para evitar que Emilio Lozoya continúe colaborando y que se descubra con toda la evidencia que ya está aportada en la carpeta de investigación cómo funcionaba ese aparato organizado de poder. No olvidemos que las personas señaladas son políticos de alto rango, incluso hay 2 ex candidatos a la presidencia de la República a quienes se señala de haber recibido sobornos en efectivo con hora, fecha, lugar, circunstancias, y bueno, entendemos que todos estos actores están presionando para que Emilio se mantenga en prisión por muchos años, pero creemos que no lo van a lograr porque hemos cumplido, como tú señalas, la Constitución señala claramente cuáles son los requisitos y también el ordenamiento procesal. Entonces, en un Estado de Derecho, con un modelo democrático de justicia penal como rige en este país, pues nosotros nos hemos acogido a lo que dice la ley y hemos cumplido con lo que dice el ordenamiento jurídico. Eso es un ámbito de seguridad jurídica del cual debemos gozar todas y todos los ciudadanos. De tal forma que si hay otros factores que debiéramos de cumplir,
pues solicitamos a las instituciones que nos digan cuáles, pero la realidad es que conforme lo señala el ordenamiento jurídico y merced a la instrucción que ha dado el Consejo de Administración de Pemex, pues el señor director general de dicha institución debiera asumir ese mandato del órgano de gobierno de la institución que representa y proceder a solicitar la audiencia nuevamente, como hace un año, para firmar en armonía con el ordenamiento jurídico los acuerdos reparatorios correspondientes. Y yo quisiera señalar algo en referencia con lo que tú amablemente reflexionabas. Mira, es importante señalar que si se pretende incrementar el monto, así como si nosotros pretendiéramos disminuir el monto de la reparación del daño, esto no es posible, porque ningún juez en México aceptaría que en vez de 10.700.000 se fijaran, por ejemplo, 12 o 14 o 15, porque los jueces observan la legalidad de los acuerdos. Y preguntaría entonces el señor juez, a ver, Unidad de Inteligencia Financiera o Pemex o Fiscalía, ¿cuál es el sustento técnico para que si los dictámenes periciales dicen que son 10.7 millones de dólares, usted exija más de ese monto para otorgarle este derecho y reconocerle el criterio de oportunidad de Emilio Lozoya? Entonces no podemos ir con una cifra mayor, que es donde parece que está el debate según las reflexiones señaladas por don Octavio Romero Oropesa. No podemos ir con un monto mayor porque ningún juez lo va a aceptar y nuevamente vamos a tener que retirarnos y firmar los acuerdos. Entonces, la propuesta nuestra es cumplir con lo que dice la ley, el ordenamiento jurídico, y que Emilio siga colaborando con la Fiscalía General de la República, pero ya habiéndose suspendido el ejercicio de la acción penal, mientras que él, como lo ha hecho, se compromete a cubrir el monto de la reparación del daño, como lo hizo un coacusado, y ya AMSA, en el caso de Benito Genaro, está cubriendo lo que se dice que fue un sobreprecio. Es importante señalar que todas esas determinaciones tienen sustento técnico y nosotros las hemos asumido. Y finalmente también comentarte, a reserva de lo que tú señales, que Emilio Lozoya no ha ofrecido ningún monto. El criterio de oportunidad no permite que las personas acusadas ofrezcan, sino que son las instituciones de la República, y eso es importante destacarlo, quienes fijaron el monto de 10.7 millones de dólares y lo propusieron al juez como monto de la reparación del daño. Y esto te lo digo, estimado Oscar Mario, porque precisamente en esta instrumentalización de los datos que han hecho algunos actores para generar confusión, se ha señalado que la oferta de Emilio no es suficiente. Es que no hay oferta alguna. O aceptas lo que dicen las instituciones, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera o Pemex, o no obtienes ese criterio de oportunidad. Y él ha dicho 100% sí voy a pagar todo lo que las instituciones han reclamado como monto de reparación del daño. Por eso creemos que estamos en condiciones, Oscar Mario, de irnos en los próximos días a firmar y seguir colaborando con la Fiscalía General de la República. Licenciado, entonces para quienes no somos expertos, ¿sigue el criterio de oportunidad para Emilio Lozoya? Sigue el criterio de oportunidad y sigue el acuerdo reparatorio hasta antes de que sea trasladado el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento. Eso fue lo que se manifestó por parte de las instituciones. De hecho, el pasado 27 de abril, te lo quiero informar, tuvimos una audiencia con las mismas instituciones y de mutuo acuerdo, en un diálogo previo que yo sostuve como abogado de Emilio con los distinguidos colegas y representantes de estas instituciones, con quienes, quiero decirlo, hemos tenido un diálogo transparente y honesto, acordamos diferir la audiencia del caso para proceder a los diálogos, a la redacción de los acuerdos y volver en los próximos días con el juez para los efectos de firmarlos. O sea, está totalmente vigente lo relativo al criterio de oportunidad, lo relativo al acuerdo reparatorio. A mí ya me recibieron en calidad de abogado de Emilio en la Unidad de Inteligencia Financiera y vamos a esperar la toma de postura de estas dos instituciones para confirmar que el monto es el reclamado por ellas ante el juez de control y solicitar la firma en los próximos días para seguir colaborando con el gobierno de la República. Ahí nos encontramos y vamos a insistir hasta el final porque ese es el modelo de justicia democrático que trajo la reforma constitucional enmarcada en una perspectiva de derechos humanos. Licenciado Ontiveros, vuelve a escribir y dice, soy el licenciado Juan Pablo Jiménez con G. Bueno, con mucho gusto lo decimos ahí en el auditorio. Dice el licenciado Jiménez, bueno, ¿por qué a Alonso Ancira, que es el mismo caso de agronitrogenados, sí se le concede esa facilidad para reparar el daño y salir de la cárcel, y no es lo mismo con Emilio Lozoya? Es interesante, sobre todo
pues es un caso muy complejo, pero ¿cuál sería su respuesta ahí, No, pues es una pregunta importantísima de Juan Pablo Jiménez con G, como él lo señala, porque creemos que se está gestando un acto de discriminación, te lo quiero decir claramente. Efectivamente, al titular de AMSA, en el mismo caso, en la misma carpeta, siendo coacusado por los mismos hechos, ya se le concedió un acuerdo reparatorio, alcanzó la libertad y en un esquema como el que he señalado aquí está cubriendo sistemáticamente los pagos de la reparación del daño, que también, como sucedió en el caso de Emilio, fueron señalados con dictámenes periciales, no con base en la intuición o con una opinión personal, sino con elementos técnicos y científicos por parte de peritos de la Fiscalía General de la República. Entonces, si en aquel caso ya procedió, nosotros nos preguntamos ¿por qué acá no? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia que puede haber, porque se trata de los mismos hechos, los mismos montos, las mismas circunstancias, la misma carpeta, el mismo juez, el mismo sistema de justicia, la única razón que puede haber es que hay un ánimo de discriminar a Emilio Lozoya, a pesar de que además ha colaborado con las instituciones del Estado. Entonces, eso es muy delicado porque no hay la aplicación de un criterio de igualdad en torno a dos actores. Él sigue siendo procesado, sigue en prisión, sigue sometido por las instituciones en un acto que nosotros creemos empieza a gestar esta discriminación, o también, por el otro lado, puede haber un ánimo de querer que él se mantenga en prisión, ya decía, impulsado por distintos actores que participaron en los hechos por él denunciados, para que no continúe y no se sepa la verdad. Es que esa es la finalidad del criterio de oportunidad, que dar una explicación a la sociedad mexicana de un hecho de corrupción o de cualquier otra índole sucedido en el pasado. La pregunta es, ¿no se quiere que esto suceda? ¿Se está salvaguardando a distintos actores que participaron en los hechos por él denunciados? Nosotros no creemos que sea así, pero esa es la impresión que se está gestando. Por eso, materializar el criterio de oportunidad eliminaría cualquier ánimo de pretender pensar que hay un acto de discriminación en contra de Emilio, aparte de toda la violencia mediática que se ha ejercido en contra de él, de su madre, de su hermana y de su esposa, y además eliminar la probabilidad de que se proteja a distintos actores que participaron en hechos de corrupción, que por cierto, el mismo presidente de la República leyó públicamente en una de sus apariciones en televisión desde Palacio Nacional algunos de los contextos denunciados por Emilio Lozoya, y él mismo dijo que Emilio había sido muy valiente en denunciar esos hechos. Y claro, en este país, con la situación que se vive de inseguridad y de violencia, ¿quién se atrevería a denunciar a tantos actores aportando pruebas y poniendo en riesgo su vida? Esa es la realidad que ha vivido Emilio Lozoya, y a pesar de esas circunstancias, de manera valiente, quiero decirlo, se ha enfrentado con todos estos actores y va a continuar colaborando con las instituciones del Estado, pero sí pedimos que se proceda ya a la firma de los acuerdos. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el licenciado Miguel Ontiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya. Pues muchas preguntas. Mire, estoy escogiendo esta, yo no sé si viene a la misma persona, pero reitera, en el caso de Alonso Ancira, se fija como reparación del daño $230 millones. Creo que está bien la cantidad, yo no la tengo aquí. Se fijan $230 millones para pagar así dice, a cómodas mensualidades sin intereses. En el caso del licenciado Emilio Lozoya, la cantidad que fijan equivale a menos del 5% de estos $230 millones. Licenciado. Claro, es que es muy importante lo que señala. Perdón, dicen aquí, es muy importante porque son casos que están entrelazados, utilizan ese término, pues sí, parte de lo mismo, ¿no? Agronitrogenados y Odebrecht. Adelante, licenciado. Qué bueno que lo señalas, Oscar Mario. Además, muy importante la observación que formula tu auditorio. Te agradezco que me transmitas estas preguntas para aclarar este rubro, porque pareciera que hay que cobrar dos veces un mismo monto y eso no es posible. El señor Alonso Ancira se ha comprometido a pagar el monto que se señala de sobreprecio de la planta, que asciende al monto que tú has señalado, más de $200 millones. Y con eso queda reparado el daño al Estado mexicano por la compra de la planta. Entonces no se puede cobrar dos veces. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué a Emilio $3.400.000 y al señor Ancira 230 millones? Porque Pemex le compró esa planta al señor Ancira y él recibió ese dinero. Y entonces lo está regresando.
Yo no quiero aquí señalar si hay o no ilicitud, porque ha dejado claro Emilio Lozoya que no hubo ningún acto ilícito en esa operación, pero ya está cubierto ese monto. Entonces, el Estado mexicano no puede cobrar 2 veces el mismo monto, será cobrar 460. Lo está pagando el señor Alonso Ancira, y a Emilio Lozoya se le cobran $3,400,000 por un supuesto soborno que Alonso Ancira le habría entregado para los efectos de hacer esta operación. ¿Es una cantidad que él no se quedó? Que él no se quedó. En realidad, esos $3,400,000 no se los quedó Emilio Lozoya, y además él tiene antecedentes de haber hecho diversos trabajos para AMSA en el marco de su trabajo profesional. Esa es la razón por la cual se estableció un monto para el señor Ancira, que ya se comprometió a través de un acuerdo reparatorio que ya se le concedió, y porque la cantidad es diferente. O sea, el Estado mexicano no podría cobrar doble o triple un monto que se señala como sobreprecio. Esa es la razón por la cual los montos son diferentes. Y además, como señalaba en el ámbito de la pregunta anterior al anuncio que tuvimos, pues Emilio Lozoya tiene el mismo derecho a acceder a un acuerdo reparatorio, en ese caso, como ya se le concedió a su coacusado en el caso AMSA. Esa es la razón por la cual nosotros le hemos dicho a Emilio, desde un principio, desde que estaba en España, que tiene que confiar en las instituciones. Y hemos confiado plenamente en el sistema de justicia. Hemos confiado en la Fiscalía General de la República, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en Petróleos Mexicanos. Y esa confianza se mantiene permanente para los efectos, pues es una base para llegar a un acuerdo reparatorio con una institución. De ahí que nos llamó fuertemente la atención, ¿no? Y nos preocupó profundamente la manifestación del ingeniero Octavio Romero Oropeza, en el sentido de que no necesariamente esa cantidad hace un resarcimiento de daños. Pues esto atenta en contra de la seguridad jurídica, porque entonces no tenemos un asidero, un basamento legal, técnico y científico para llegar a un acuerdo. Además, hay que decirlo, ese acuerdo ya se materializó en una solicitud de audiencia que realizamos en abril del año pasado y que se suspendió sin razón técnica alguna. Por eso creemos que nuevamente, al estar claros los montos, tal y como se han señalado aquí, al haberse comprometido las instituciones mediante el documento que presentaron al señor juez a solicitar un monto determinado de reparación del daño al que ya he hecho referencia, pues estamos en condiciones de irnos a firmar y de seguir colaborando. Porque si no es así, ¿quién va a querer acceder a un criterio de oportunidad en este país cuando no se le reconocen los derechos que establece el ordenamiento jurídico, habiendo él cumplido 100% con los elementos que establece el criterio de oportunidad? Entonces, el mensaje debe ser: se apoya a los testigos colaboradores, a los alertadores en materia de corrupción, se les exige que cumplan, pero se les reconoce el criterio de oportunidad, se firman los acuerdos y se sigue colaborando con el Estado mexicano, estimados Carvalho. Bueno, oiga, pues Michas, mira, pero estoy escogiendo estas que llaman la atención. Señor Moyano, creo que es Luis Moyano, dice, los escucho en Poza Rica, desde hace muchos años soy contratista de Pemex, he tratado con muchos directivos y directores. Pues sí, mire, sí, dice, una salida con el brazalete a una cena no justificó nunca tanta hazaña contra el señor Lozoya. No, lo que dice Luis, la verdad es algo que nosotros hemos señalado reiteradamente. Además no estaba prohibido, ¿no? Pues tenía el brazalete y podía salir, ¿no? Me imagino, no sé. En un estado constitucional, donde hay una constitución y un ordenamiento jurídico, pues cualquier persona puede ir a comer a cualquier lugar, a cenar, a desayunar. Eso es parte de la dignidad y de la protección del libre desarrollo de la personalidad a cualquier mujer u hombre en este país. Nos protege la Constitución. Estés o no procesado, estés o no acusado, señalado, hay un principio de presunción de inocencia, pero además no hay ninguna prohibición de ir a ningún restaurante y de estigmatizar a una persona manipulando la información para los efectos de que se le prive de la libertad por haber ido a un restaurante. Puede ser caro, puede no ser caro, pero si él tenía un brazalete electrónico y podía moverse libremente en la Ciudad de México en hechos lícitos. Y yo me pregunto si es un ilícito o si está prohibido o si es un delito ir a comer o a cenar a un restaurante. El problema es la estigmatización de las personas y la violencia que se ha ejercido en contra de él, también en contra de su hermana y de su mamá, pues evidenciando sus imágenes, sus fotografías, poniéndolas en distintos rubros, señalándolo y calificándolo de distintas formas que atentan en contra de la dignidad y en contra de sus derechos. Por eso creemos, como dice Luis, efectivamente, que no está prohibido para quien accede a un criterio de oportunidad, tampoco un acuerdo reparatorio,
o que está en el marco del cumplimiento de una medida cautelar, que es la de un brazalete electrónico, el ir a un restaurante es brutal, el ejercer violencia en contra de una persona porque se le tomó una foto en un restaurante. En un Estado democrático eso no debe tener absolutamente ninguna consecuencia. Entonces, tal y como ya resolvió, eso es bien importante por la pregunta que formula don Luis, ya en el marco del caso agronitrogenados, a través de un amparo, nosotros logramos como defensa que se regresara a la medida cautelar anterior. Es decir, un juez ya señaló que la prisión preventiva que se le impuso a Emilio después de haber ido a cenar a ese restaurante, pues es injustificada, es ilegítima. Y él solamente está privado de la libertad actualmente por el caso Odebrecht, pero también creemos que el Poder Judicial de la Federación, en quien confiamos absolutamente, va a tomar la misma decisión en el sentido de que es injustificado el haber ingresado a Emilio a prisión y que regrese a la misma medida cautelar que tenía desde que llegó a España, que es la entrega de su pasaporte, la firma sistemática ante el órgano jurisdiccional y la utilización de un brazalete electrónico para que siga cooperando con las instituciones. Bueno, dos comentarios, pregunta al autor para concluir. Gracias, licenciado. Tenemos 2 minutitos. Dicen, si se Si se separa el ingrediente político, se logrará el equilibrio para hacer justicia al señor Lozoya. 100%, coincido 100% con él. No hay razones técnicas ni jurídicas para que él se mantenga en prisión, tampoco para que no se le otorgue el criterio de oportunidad y tampoco, mucho menos con el antecedente de AMSA, para que no se le pueda conceder el acuerdo reparatorio. Por eso creo que desde el punto de vista técnico, tal y como lo ven los jueces, las juezas de este país, vamos a proceder con la firma de los acuerdos. Estoy totalmente de acuerdo con tu auditorio. Bueno, y llega de San Nicolás, dice, pregúntale al abogado Ontiveros, Emilio Lozoya se siente... Emilio Lozoya se siente traicionado o abandonado por la administración del expresidente Peña Nieto. Mira, él está profundamente preocupado por la situación que vive él y su familia frente al sistema de justicia que lo tiene privado de la libertad. Yo no he abordado con él el tema de si se siente traicionado o discriminado o violentado, pero mi sensación es que él ya cumplió y que siente a veces que el gobierno de la República no va a cumplir con él. Respecto al caso del expresidente, pues mira, él ha señalado claramente cómo operó como líder de una organización enfocada en la corrupción y ha detallado claramente cuáles son los hechos. Pero nuestra preocupación no es el pasado, sino que es el presente y el futuro. ¿Va a cumplir el gobierno de la República actual con el testigo colaborador o lo va a reprimir en prisión? Yo le he dicho que confíe hasta el final y vamos a confiar hasta el final en el gobierno de la República para que se evidencie aquel aparato corruptor encabezado por el expresidente de la República y que finalmente sea extraditado a México, como sucedió con el expresidente del Perú, que fue extraditado también por el caso Odebrecht, desde, me parece, no recuerdo qué país, parece que España también, hacia el Perú, y ahora está respondiendo ante el sistema de justicia. Entonces hay que confiar hasta el final en la Fiscalía, hay que confiar en Pemex y en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es mi parecer. Dicen, te faltó uno que dije, el escucha, dice, traicionado, abandonado o ignorado. En fin, licenciado, gracias por su tiempo. Rápidamente, 30 segunditos, ¿qué sigue? ¿Confía, se podrá resolver pronto el caso del señor Lozoya? Mira, yo estoy, al concluir esta amable entrevista que me ha formulado y en torno a la cual te lo agradezco a mi nombre y de la familia Lozoya también, expresamente, apunto. Grupo MSI. Nos ocupamos de la seguridad para tu tranquilidad.